Bienvenido a otra enseñanza de esta clase sobre las recompensas y las coronas en el reino. El tema de hoy es el tribunal de Cristo, así que le pido por favor que empecemos en el Salmo 103. Bueno, cuando estudiamos este tema, es importantísimo tener en mente el carácter general de nuestro Padre Celestial. Él es misericordioso todo el tiempo y constantemente está buscando nuestro bien, aún sabiendo que somos polvo. Cuando enfrentemos el tribunal de Cristo, lo haremos en cuerpos nuevos, recién estrenados, sin ninguno de los efectos del pecado de Adán en nuestro ADN. Aún así, al día de hoy, sabiendo que tenemos la naturaleza de pecado en nuestros cuerpos mortales, Dios nos trata con un amor que supera infinitamente nuestro entendimiento. Vean, hay muchos y hay muy buenos ejemplos del carácter bondadoso de nuestro querido Padre. La parábola de la oveja perdida muestra el ahínco con el que busca a la que se pierde para que no desaproveche las bendiciones de estar en el rebaño. Lucas 6:35 dice que el Altísimo es benigno para con los ingratos y malos. La parábola del Padre Perdonador enseña que cuando su hijo se arrepiente y regresa, él sale a su encuentro y se cuelga de su cuello. Dios ama al mundo de tal manera que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos asegura que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos de Hebreos 6 que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Damas y caballeros, ese es nuestro Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que saber cuando estudiamos estos temas, como el de hoy, que es el tribunal de Cristo. En Salmo 103, en el versículo 8, leemos que misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, gracias a Dios por esto, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Este es el trato que tiene Dios con nosotros ahora que somos pecadores, que somos polvo. Imagínense, ¿cuánto más será cuando nuestro cuerpo sea como el del Señor ahora, el cuerpo que el mismo Dios nos va a dar a través de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor, tengamos esto presente, esto en mente cuando nosotros hablamos de estos temas tan caros, tan importantes para nosotros, para saber qué pasará con nosotros en el futuro. Este que estamos describiendo, el de Salmos, el que hablamos recién, este es Jehová nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, de quien nosotros habíamos mencionado que todo lo hace en sus términos más estrictos y absolutos de amor y justicia. No hay cosa que haga que no se encuentre dentro de estas dos virtudes, que no esté contenido dentro de su amor y de su justicia. Él no se desviste de su misericordia, ni se desviste de su deseo de inmenso bien para con los suyos. Y lógicamente, el tribunal que enfrentaremos en el futuro será en esos términos también: justicia, amor, bondad, misericordia, todo luz, todo bien, todo el gran deseo de nuestro Padre de nuestro bienestar. Vamos a trabajar 2 Corintios 5:10, porque estamos hablando del tribunal de Cristo, así que vamos a leerlo en varias ocasiones. La primera de ellas es esta, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habíamos dado un pequeño adelanto de esto. Para entender
Pero primero vamos a ver, es necesario, la expresión por qué es necesario. Vamos a ver que verdaderamente es muy necesario. Vamos a ver este vocablo en otros versículos para que entendamos bien la fuerza que tiene, es necesario. Segunda de Timoteo capítulo 2, vamos a hacer un pantallazo, si se quedan en alguno no se preocupen porque yo lo voy a leer, mejor que presten atención y después lo estudian, lo leen cuando lo estudian en sus casas, esta enseñanza. Proviene de la palabra griega dei, que significa en general, expresa obligación de hacer algo. Pero vamos a ver qué tanta obligación, porque acá dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 6, lee: el labrador para participar de los frutos debe, ahí está la palabra debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Lucas capítulo 2, ve que debe, si no trabaja, no participa en los frutos. Debe trabajar, es necesario, está obligado a hacerlo si quiere participar de los frutos. Lucas 2, versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Le dijo Jesús en su adolescencia a su mamá y a su padre adoptivo, por así llamarlo, al buen José, que se encargó de su mamá y de él. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Me es necesario estar. Hechos 9, versículo 6. Dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, está hablando de Saulo cuando se le apareció el Señor Jesús en el camino a Damasco. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Miren la obligación, la importancia, la profundidad del debes. Acuérdense que nosotros queremos edificar entendimiento acerca de la palabra necesario, acá en 2 Corintios 5:10, que dice que es necesario, que con esa fuerza es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hechos, ya que estamos en Hechos, vamos al 16, en el versículo 30. Dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debo. ¿Con qué fuerza está? Hebreos 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, aquí de nuevo la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, mire que es nuestro Dios galardonador de los que le buscan. Hay una versión de la Biblia que tradujo 2 Corintios 5:10 de una manera diferente. Se las voy a leer. Presten atención, si quieren lean su texto de Reina Valera 1960, mientras yo leo esta otra. Dice: por esta razón, todo nuestro empeño consiste en serle agradables. Ora estemos ausentes, ora presentes, pues esto es forzoso, puesto que es forzoso, y ahí la palabra dei, puesto que es forzoso, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba en su propio cuerpo el pago debido a las buenas o malas acciones que hubiere hecho. En otras palabras, las Escrituras nos dicen que es necesarísimo compadecer ante este tribunal del que muy poco se sabe o se habla. Por eso estamos estudiando. Nosotros queremos saber, queremos honrarlo a Dios, queremos que nuestra vida sea para alabanza de su gloria. 2 Corintios capítulo 5, es bueno mantener un dedo ahí si quieren regresar cada vez que lo menciono, pero esta vez vamos a ir al versículo 14, que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego esos todos por los cuales él murió, también murieron. Y por todos murió, para que los que viven, nosotros, lo que va a decir ahora es para nosotros, ya no vivan para sí, ya no vivamos para nosotros, no vivamos para nuestras cosas, sino en contraste, para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, para el Señor Jesús.
dice que el Señor Jesucristo nos invita, porque dice que nos constriñe, nos invita repetidamente para que nosotros, lo que Él hizo, nos invita a nosotros a vivir por Él, a hacer lo que Él hizo por las personas. Romanos 14, que ya habíamos visitado anteriormente. Vean, una vez que Dios nos hizo hijos suyos, espera de nosotros que vivamos para el Señor Jesús, quien murió para darnos vida por siempre. Romanos 14, versículo 7. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Ven lo que dice acá? En línea total con 2 Corintios 5, 14 y 15 que recién leímos. Versículo 8. Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esta es la parte que habíamos visto antes. Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el bema, el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a regresar a 2 Corintios 5:10, ahí donde dejábamos el dedo o la marca, porque regresaremos varias veces. 2 Corintios 5:10, hay un diccionario que traduce a dei, esta palabra que acá está traducida como necesario, que traduce a dei como es menester, es preciso, y también la traduce como hace falta. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si pusiéramos estas traducciones en 2 Corintios 5:10, diría, porque es menester, es preciso, hace falta que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Es importante que sabemos. Es importante saber estas cosas. Ahora, en este momento que es cuando nosotros podemos sembrar para el futuro. Hay una interlineal griego-español en donde 2 Corintios 5:10 está traducida de esta manera. Presten atención. Porque todos nosotros, bueno, esta es una versión que es transliterada literalmente del griego al castellano, de tal manera que la ortografía con la que yo voy a leer esto no coincide o no condice con la ortografía que nosotros usamos al día de hoy. Esto está literal, traducido letra por letra o palabra por palabra del griego en la ortografía del griego, pero en castellano, claro está. Porque todos nosotros que seamos manifestados es menester delante del tribunal de Cristo. Está hablando de nosotros y está hablando de un tribunal ante que nosotros vamos a comparecer para que recoja cada uno las cosas mediante el cuerpo, de acuerdo con las cosas que practicó, ya haya sido bueno o de baja calidad. Eso dice la palabra de Dios. Maravilloso nosotros enterarnos ahora. Necesitamos recordar que esta epístola es a la iglesia de Dios, a sus santos, a nosotros, a sus hijos, donde sea que se encuentre, aunque haya comenzado su circulación en Corintio y toda Acaya, en Corinto, perdón, y toda Acaya. Por ello, no debemos dejarnos confundir con la frase es necesario que todos comparezcamos, como si la necesidad de comparecer ante el tribunal fuera solamente a esos hermanos nuestros de aquella región de la tierra. Por tanto, su mensaje nos incumbe, nos importa, es para nosotros, nos corresponde, nos compete. La información que contiene es de la más alta prioridad y se constituye en un llamado de atención para nosotros. De nuevo, 2 Corintios 5:10, no importa si no lo tienen, yo se los leo porque ya vimos la parte por qué es necesario. Ahora quiero que estudiemos la palabra comparezcamos.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. La palabra griega traducida aquí comparezcamos es la palabra griega phaneroo, así, que significa hacer visible, poner de manifiesto, manifestar, dar a conocer, poner en claro. Las definiciones aportadas por los estudiosos del griego bíblico son similares a estas, una palabrita más, otra palabrita menos, pero son en general concordantes en esta definición. Una de ellas dice hacer aparente, literalmente o figurativamente, poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto, mostrar. Por eso es muy necesario que hagamos manifiesto, que manifestemos, que hagamos aparente, que pongamos en evidencia, que nos presentemos, que aparezcamos, que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjese la fuerza que va tomando este versículo a medida que vamos sumando conocimiento acerca de la traducción de él. Bien. Un buen diccionario castellano dice que comparecer es, dos puntos, presentarse a alguien en un sitio a donde es llamado para realizar un acto legal, particularmente presentarse ante el juez al ser llamado por él. Eso dice este diccionario. Bien, la comparecencia ante el tribunal de Cristo para recibir, según lo que hayamos hecho en vida antes de morir, lógicamente, tendrá lugar después de la transformación en nuestros cuerpos perfectos, en el cuerpo que vamos a recibir después de que el Señor nos transforme con el poder de Dios. Eso es lógico si te pones a pensar, pues ningún muerto puede ganar recompensas, así como tampoco puede ser juzgado. Hay otras versiones que tradujeron este versículo de esta otra manera. Presten atención a esta que dice, porque un día habremos, es la palabra griega, viene la palabra griega dei, porque un día habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, y entonces cada cual recibirá lo que merezcan las buenas o las malas acciones. Las buenas acciones, lo que merezcan, las malas acciones, lo que merezcan. Las buenas o malas acciones que haya realizado mientras permanecía en su cuerpo terrenal. El siguiente cuerpo, el que tendremos, es el perfecto, es el cuerpo que tiene ahora nuestro Señor Jesucristo, ese es el cuerpo celestial. Otra traducción dice así, de 2 Corintios 5:10, porque todos debemos, aquí está el debemos, el necesitamos, el es menester, es preciso, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Esta es nuestra vida mortal, el cuerpo que tenemos ahora. Ahora es el tiempo de creer y ahora es el tiempo de andar en santidad para recibir recompensas en el futuro y después, en el futuro, bueno, después de la transformación, lógicamente. El tiempo presente es para tomar acción según la palabra de Dios y el futuro es para recibir recompensas o para no recibirlas. Nuestra comparecencia futura ante este tribunal no es para averiguar si uno entra o no al reino, porque eso ya es un hecho, nosotros entramos al reino. Esa comparecencia es para recompensas o falta de ellas según lo que hayamos hecho cuando estábamos en nuestro cuerpo mortal. Muy bien, maravilloso enterarse de estas cosas tan a tiempo porque uno ahora puede hacer los cambios que sea, que haga falta y andar en santidad, ser para la alabanza de la gloria de Dios. Volviendo a 2 Corintios 5:10, nos toca estudiar la siguiente cláusula, que es nada menos que Tribunal de Cristo, que es el que da nombre a esta enseñanza en particular. Tribunal es la palabra griega bema, bastante conocida por varios. Bueno, como nosotros habíamos estudiado en la enseñanza anterior, este tribunal estará a cargo del Señor Jesucristo, compareceremos ante Él,
pero la autoridad, lógicamente, ni hace falta que yo lo diga, será Dios. Siempre, siempre, siempre tengamos presente que nuestra resurrección será vida por siempre, no para condenación. Nosotros seremos resucitados cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros y nos encuentre, nos llame, nos reúna en las nubes junto con Él. Lo seremos para vida por siempre, no para condenación. Nosotros fuimos absueltos en nuestro Señor cuando Él padeció el madero. Somos tan justos como justo es nuestro Señor. Tenemos la justicia de Dios, de eso no hay ninguna duda. Bueno, ¿vieron ahí que dice tribunal de Cristo? Bueno, la palabra esa para tribunal es la palabra griega bema, como les decía, que se usaba, presten atención, respecto de un lugar para asentar un pie. Se empleaba para denotar un lugar elevado, una tarima o plataforma a la que se ascendía por unos peldaños. Originalmente la que se encontraba en la colina de Nix, un lugar en Grecia, donde estaba el lugar de asamblea. Desde la plataforma se pronunciaban discursos, desde ese bema. El término pasó a emplearse para designar a un tribuno, dos de los cuales eran provistos por los tribunales griegos, uno para la acusación y otro para la defensa, parecido a como se hace en nuestros países al día de hoy. Bueno, quiero que veamos algunos usos o ejemplos de uso de bema en la Biblia, que es bueno que estudiemos porque no es un lugar, bema no es un lugar donde necesariamente se den solamente recompensas. En ese sitio pueden darse distintas sanciones también. Mateo, por favor, recuerden, vamos a ir medio acelerado quizás, no se preocupen si no llegan al versículo, yo lo leo, presten atención y luego cuando lo estudian en sus casas lo pueden ver bien. Mateo 27, versículo 19. Cada vez que aparezca la palabra tribunal, lo voy a reemplazar por vena. Mateo 27, versículo 19, refiriéndose a Pilato, dice, y estando él sentado en el bema, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Vamos a ver cuánto padeces vos, esposa de Pilato, luego. Hechos 12, en el versículo 21, dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el bema y les arengó. Hechos 18, versículo 12, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al bema. Versículo 16 del mismo capítulo de Hechos dice, y refiriéndose a Galión, y Galión los echó en el bema. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del bema, pero a Galión nada se le daba de ello. Hechos 25, en el versículo 6, dice, les estoy mostrando a ustedes que bema no solamente es un lugar para dar premios, es un lugar también, bueno, aunque estos no están, por supuesto, esto que acabamos de leer no están aplicados por Dios, lo que pasa en este bema, pero simplemente muestro las usanzas de la palabra griega bema para que veamos que no solamente se dan, porque estamos estudiando en 2 Corintios 5:10 que vamos a recibir en el bema ya sea por lo bueno o por lo malo, no, nadie nos va a pegar ni va a haber azotes para nosotros, por supuesto que no, pero simplemente quiero mostrar que bema no es solamente para premios, sino para no premios. Hechos 25, versículo 6 dice, deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el bema y mandó que fuese traído Pablo. Versículo 10. Dice, Pablo dijo, ante el bema de César estoy, donde debo ser juzgado. El bema de César. Bien, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como vos sabés muy bien. Bueno, dice, como tú sabes muy bien. Versículo 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el bema, mandé traer al hombre.
Bueno, distintos usos y usanzas de la palabra griega bema. Estos son algunos, por supuesto que hay muchísimos más. Como podemos observar, es un lugar donde se exponen cuestiones legales, donde se comparece y donde se resuelve qué acción tomar con el caso que se presenta. Si bien es cierto que estos ejemplos de bema no tienen que ver con el de nuestro Señor Jesucristo de 2 Corintios 5:10, también es cierto que en dicho tribunal se decide tomar una acción por algún hecho, bueno o malo. No es un lugar para solamente premiar lo bueno. Bien, ante este bema de Cristo deberemos responder todos los santos. Frente a este lugar quedaremos puestos de manifiesto para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Todo lo que en vida haya sido contrario a la voluntad de Dios significará algún tipo de pérdida para el santo de Dios. Vamos ahora a la siguiente cláusula de 2 Corintios 5:10, que es para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Eso es lo que dice, lo que vamos a estudiar ahora es lo que dice en 2 Corintios 5:10. Bueno, vayamos a 1 Corintios capítulo 3, por favor. A medida que nosotros más avanzamos en nuestro estudio, las cosas se van poniendo cada vez más claras en realidad. Ya habíamos estudiado y más claras se van a poner cuando tengamos todo el panorama y dediquemos el tiempo a estudiar cada enseñanza en particular de esta clase. Nosotros ya habíamos estudiado un registro que era muy esclarecedor en 1 Corintios capítulo 3, que ahora vamos a ver repasándolo. Pablo les dijo a nuestros hermanos de Corinto, en 1 Corintios 3, en el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, la obra de cada uno. ¿Recuerdan cuánto hablamos de obras y del fruto de las obras y de las obras en la gracia? La obra de cada uno se hará faneró, se hará manifiesta, que es la palabra que habíamos estudiado hace un ratito. Se hará faneró. Porque aquel día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, bueno, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Por eso hablamos de que uno puede sufrir pérdida. Si bien él mismo, maravilloso que diga esto encima en este contexto, para que entendamos, para que estemos seguros y contentos de aquel día, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Digamos que saldrá chamuscado, pero no hay necesidad siquiera de ponerle crema o vitamina A o ponerle como es gasa o lo que fuera. Nada que ver, porque será salvo. No hay nada que nos detenga la salvación, simplemente se pierde estas obras que uno no ha hecho que no sean conforme a la palabra. Bueno, esto es muy importante. Muy importante porque algunos hermanos en Cristo piensan erróneamente que el bema es un podio donde solamente se dan recompensas, galardones y premios a los ganadores. El mismo versículo 10 de 2 Corintios 5 dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay premios por lo malo, damas y caballeros. El bema no es un sitio donde solamente se vayan a dar medallas. Necesitamos tener presente que la justicia de Dios no es un desquite proporcionado. Por favor, recordemos siempre eso. Es una acción justa, es una acción amorosa y una acción recta. Entonces Dios nos informa ahora cuál es la forma en la que nosotros podemos vivir para recibir recompensas en el futuro. Filipenses capítulo 1, por favor.
Versículo maravilloso en este contexto que estamos hablando del andar de santidad y lo necesario que es que nosotros andemos en santidad ahora. Filipenses 1, el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, sin reprensión. ¿Lo ven? Por eso hablábamos antes de reprimendo reprensión. Sin reprensión, irreprensibles. ¿Para cuándo? Ahora no, es para el día de Cristo, es para el futuro. Dios quiere hacer en nosotros su bien, su querer y su hacer en nosotros por su buena voluntad, si cuenta con nuestra buena voluntad, porque quiere que seamos irreprensibles en el día de Cristo, que no tengamos que no haya ninguna reprensión a nuestro nombre. Es primordial entonces que nosotros aprobemos lo mejor y que vivamos conforme a eso, que vivamos vidas de santidad. El profundo interés de Dios en que le seamos obedientes tiene raíces sólidas en su palabra de verdad. Así de sólido es la palabra de verdad a la cual nosotros debemos atender, la que debemos obedecer. Nuestro Padre desea nuestro mayor bien, por eso su insistencia en la palabra sobre estas cuestiones tan fundamentales que beneficiarán grandemente nuestra vida futura. Y ni hablar también ahora, por supuesto, pero estamos hablando de sembrar para el futuro, de que haya irreprensibilidad para nosotros en aquel día. Hay que tener muy en claro, damas y caballeros, la diferencia que hay entre ser salvo por gracia, lo que es decir, tener vida por siempre a partir de la transformación en la resurrección cuando aparezca nuestro Señor en las nubes, y las recompensas que son por obras en la gracia. Nuestra resurrección y entrada al reino de nuestro Padre con un nuevo cuerpo por todo el resto de la porsiempreidad son ya una realidad irrevocable, eso no puede ser cambiado, eso fue obtenido por la gracia de Dios al momento de habernos hecho sus hijos, cuando creímos en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las premiaciones, por otra parte, son por el modo en que hemos vivido esta vida. Una persona que ha sido hecha hija de Dios, pero que no le obedeció o no tomó en serio su salvación, sigue siendo salva, pero sufrirá pérdida, como leímos en 1 Corintios capítulo 3, y como estamos viendo en todas los versículos de esta enseñanza. Yo entiendo esta información puede resultar chocante para quienes piensan que una vez que uno renace del Espíritu de Dios, ya no importa qué haga con su vida. Pero indudablemente, recompensar y retribuir a cada uno según su obra en la vida en este mundo es un acto de justicia. Queremos recibir recompensas para alegrarnos en la bendita satisfacción de haber vivido para nuestro Señor de acuerdo a nuestra capacidad, no a la capacidad de algún hermano en Cristo, que en realidad uno los ve y tiene un gran talento, dice uno que no debiera, porque en realidad la contabilidad no la llevamos nosotros. Uno lo ve y dice, ese va a recibir un montón de recompensas, yo pobrecito. No, señor, es conforme a su capacidad, a mi capacidad, no a la capacidad de algún otro hermano en Cristo. Usted no tiene que ser como ellos, usted tiene que ser como el Señor Jesucristo. Nunca lo va a llegar a ser bueno, pero vaya en esa dirección, porque esa es la dirección correcta para ser de alabanza, para la alabanza de la gloria de Dios. Es muy amoroso por parte de Dios hacernos saber estas cosas ahora que estamos a tiempo de hacer los cambios que sean necesarios, cambios que lo glorifiquen y que bendigan nuestra vida presente y futura. Bueno, la expresión mientras estaba en el cuerpo ahí de 2 Corintios 5:10, de nuevo, que es la siguiente expresión que nos toca ahora tratar, hace referencia al cuerpo nuestro, al actual. Al comienzo del capítulo 5, quiero ahí sí, me gustaría que vayan al versículo 1, 2 Corintios 5:1, dice...
no precisa, bueno, digo, en el capítulo 5 digo bien, en el versículo 1 dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, vean, estamos estudiando el versículo 10, los he llevado al versículo 1 para que vean de qué estamos hablando, para el contexto inmediato de 2 Corintios 5, 10. En el 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, esto se deshiciere, no hay drama, tenemos uno de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este no lo hizo Dios, este lo hizo mi mamá y mi papá. El otro, el que vamos a tener, sí es uno de Dios. Aquel es el que va a durar. Este no. Es maravilloso lo que hicieron mis padres, por supuesto, y estoy eternamente, él estaré y ellos lo sabrán porque los veré una vez que vuelva el Señor Jesucristo. Ahí estaremos con ellos por toda la eternidad. Les diré lo feliz que estoy, lo agradecido que estoy porque me hayan hecho nacer. Pero este cuerpo que ellos hicieron no es el que va a durar, es el otro, el que nos va a dar Dios. Lo que dice 2 Corintios 5:10 es que compareceremos frente al Bema con un edificio, con una casa no hecha de manos, con una casa eterna, nuestro cuerpo nuevo. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:10, que deberemos rendir cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en esta morada terrestre, en este cuerpo que se va desgastando. Entonces, en el nuevo daremos cuenta, compareceremos ante el tribunal de Cristo, con el cuerpo nuevo estaremos frente a nuestro Señor y rendiremos cuenta de lo que hicimos en este cuerpo viejo. En resumen, la palabra de Dios muestra los posibles resultados en el tribunal. Voy a ir de nuevo a 1 Corintios 3, no importa que vayan ustedes, presten atención, yo voy a leer el versículo 14 y el 5. 1 Corintios 3, 14 y 15 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra fue en la gracia, como habíamos estudiado también en esta clase, es decir, aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, la persona va a recibir recompensa. Versículo 15. Si la obra de algunos se quemare, las obras que Dios preparó de antemano, porque son las obras en la gracia que nosotros obramos en nuestra vida ahora, esas no se van a quemar. Las otras se van a quemar. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si no hubo obras según la palabra de Dios, dice claramente, sufrirá pérdida, pero sigue siendo salvo. Segunda de Juan, capítulo 1, por favor. Otro posible resultado es el planteado en la segunda epístola de Juan, que ahora vamos a ver, cuyo contexto habla de andar en la verdad en amor. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando como en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Fíjate cuál es, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, prestemos atención, que andemos según sus mandamientos. ¿Verdad? Amor, el mandamiento, amor, andar en amor, amarnos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, le da la vuelta a la cosa, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Esta fue y sigue siendo la recomendación de Dios a través de las palabras de Juan para todos nosotros. En ese contexto de andar en amor y en la verdad de la palabra, se da la siguiente recomendación en el versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿cuánto? El galardón completo. Ojo, mire lo que está diciendo aquí. Que miremos, que tengamos atención, que prestemos atención, que seamos cuidadosos de eso, de tener
de recibir el galardón completo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Entonces es obvio que una persona, aún sin perder su salvación, puede recibir galardón incompleto. Primera Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso es lo que Dios espera de nuestras conductas, santificación. Agraviar y engañar a los hermanos va a resultar en pérdida por parte de quien lo haga. Lo dice clarito la palabra de Dios. Ustedes saben, lamentablemente y normalmente, no se enseña que un cristiano puede recibir pocas o ninguna recompensas por su conducta mientras estuvo vivo. Estamos muy agradecidos a Dios que nos alerta cientos de veces acerca de su amor, su carácter justo, perdonador y misericordioso. Ya sabemos que Él es quien lleva la contabilidad. Nosotros andamos obedientes y fieles en amor, sin ningún temor de ser reprensibles. Somos advertidos en su palabra acerca de la importancia de nuestro andar santificado para que tomemos decisiones con información confiable antes del día en el que enfrentemos el tribunal de Cristo. Dios no amenaza, informa de una manera simple y honra nuestra libertad para que podamos elegir por amor, serles recíprocos a Dios por su amor por nosotros. Dios es justo y no sería justo que sorprendiera a los suyos al momento del tribunal en que serán juzgados en base a su fidelidad y obediencia a la palabra. Por eso Él avisa con tanto tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. De manera repetida, la Biblia nos declara que la gente obtendrá lo que merezca según lo que haya hecho en su vida mientras estuvo en este cuerpo, que se va deteriorando con el transcurso del tiempo. Dios hizo esto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, habla del futuro, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él como avergonzados. La palabra de Dios es clara, caramba si lo es, claro que lo es, para que podamos hacer el esfuerzo en la gracia necesario y vivir nuestras vidas de una manera que sean de alabanza de la gloria de Dios. Haciendo eso, a la vez honraremos el ofrecimiento de nuestro Señor Jesús, bendeciremos nuestras propias vidas y las de los que nos rodean y sembraremos recompensas para el futuro. Vean, la buena noticia es que no hay necesidad de sentir vergüenza en el bema. Las personas pueden evitar sentirse mal en aquel momento, haciendo un cambio en su vida, dedicándola de nuevo, de acuerdo a su capacidad, dedicándola a Cristo. Gálatas 5, por favor, Gálatas 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste, servíos por amor los unos a los otros. Somos libres de decidir andar o no en la palabra de Dios. El mejor uso de nuestra libertad con la que Cristo nos hizo libres es no usar esa libertad para la carne, sino para el servicio cristiano amoroso. La Biblia declara abiertamente que el requisito básico para recibir recompensas es la obediencia a los mandamientos de Dios. Los cristianos deberíamos desear obedecer a Dios y, como no quieren la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, ir acumulando recompensas. Esto significa nuestra búsqueda continua de lo que sea que Dios desee
de nosotros. No seamos miopes, no seamos miopes, esta clara verdad expuesta de manera simple en la Escritura. Las recompensas son parte de nuestra esperanza.